Un gozo nuevamente estar delante de ustedes, al servicio del Señor, por su misericordia, tanto los que pasamos aquí adelante como los que estamos ahí en su momento, cada uno de nosotros, ¿verdad? Es por la misericordia del Señor. Porque por nosotros estaríamos en cualquier otro lado, ¿verdad? Pero Dios nos ha arrastrado hasta aquí para que seamos edificados, seamos confrontados también, para que podamos agradarle de la forma que Él ha determinado que quiere ser honrado, quiere ser glorificado, ¿verdad? Vamos a orar primero que todo para poner este tiempo en las manos del Señor y que Dios nos ayude en todo. Señor, te damos las gracias, eterno Padre, gracias por este tiempo. No solamente de aquí en adelante, Señor, sino hasta este momento, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque nos muestras tu amor, Señor, a través de todas las circunstancias, Señor, aún las adversas, Señor, porque sabemos que tu corrección viene porque tú nos amas, Señor. Porque tú quieres, Señor, que nosotros seamos transformados, Señor, principalmente la parte eterna, Señor, que está en nosotros. Porque lo temporal va a pasar, Señor, todo lo que nosotros vemos en el día a día, Señor, pasará. Los cielos y la tierra pasará, Señor. Pero tu palabra no pasará, Señor. Tú no pasarás, Señor. Gracias por haber pensado en nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que estemos aquí, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Te ruego, Señor, que uses este siervo, Señor, que es, Señor, limitado, Señor, que si no es por la guía de tu Espíritu, Señor, es incapaz de trasladar tu mensaje, Señor, porque sabemos que solo a través del Espíritu, Señor, se puede entender, Señor, tu palabra. Porque para los que no tienen el Espíritu, Señor, tu palabra dice que es locura, Señor, pero tú nos has dado entendimiento, Señor, para que la podamos comprender, y te doy gracias por eso, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, en esta noche, Señor, que están aquí, Señor, para escuchar tu consejo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto como título a este mensaje que Dios me ha ministrado a mí por el tiempo que he tardado en prepararlo, ¿verdad? Le he puesto como título una pregunta que yo quiero que iniciemos haciéndola a nosotros mismos primero, pero no para que la respondamos aquí, por supuesto que no, pero que cada uno en su interior se la responda. Y una de las cosas en las cuales estaba pensando hace un rato, ahora que estaba ahí sentado y mi hermana Aurora estaba dando la reflexión, que no es casualidad que ella hubiera hablado de eso, porque nada es casualidad en Dios, nada es casualidad. Y la pregunta que le puse como título es: ¿qué dices de ti mismo? Está en la misma escritura está, y vamos a llegar ahí donde vamos a ver dónde está escrita esa pregunta. Pero en este momento yo quisiera que la hiciéramos cada uno de nosotros. ¿Qué dices de ti mismo? Y hablo de lo que Aurora nos compartió, porque precisamente eso es parte de lo que en nuestra cultura actual está influyendo en cuál es nuestro pensamiento de nosotros mismos, qué concepto tenemos realmente de nosotros mismos, y eso muestra mucho del conocimiento que podamos tener nosotros de Dios. El ego es algo que en el tiempo actual es algo de lo más elevado que existe en nuestros días, el ego humano. Nosotros podemos ver la forma de vida hablándolo del creyente, y tiene una forma de vivir en que el hombre es grande, muy grande, adorando, entre comillas, a un Dios muy pequeño en su mente, en su concepto de quién es Dios. Y una de las cosas que hablando muchas veces con mis hermanos, tanto con mi hermano Alejandro y con otras personas,
y en muchas predicaciones se ha escuchado y es una realidad. El pueblo de Dios en el día de hoy no conoce quién es Dios. No sabe, no se le predica quién es Dios. Pues esto trae una consecuencia sobre el pensamiento de quiénes somos nosotros delante de Dios. Cuando nosotros tenemos un Dios pequeño, el hombre se hace grande. Y no estoy hablando de la forma literal, sino hablando de una forma figurada, porque esa es nuestra forma de pensar. Y por lo consecuente, si de esa forma pensamos, de esa forma vamos a actuar. Vamos a actuar de una manera equivocada delante de Dios, porque estamos teniendo una sobremedida sobre lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, Pablo, todos sabemos quién es Pablo, un hombre que a quien de nosotros no nos gustaría conocer las escrituras como las conocía Pablo, ¿verdad? Que en su momento, de una forma equivocada, perseguía hasta la iglesia, pero llegó un momento donde Dios lo llama al servicio, un hombre sumamente preparado, pero hace esta declaración, 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Y yo estoy seguro que prácticamente todos los que estamos aquí, si yo les pregunto con lo que inicié esa pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Fácilmente nosotros podríamos responder de esta manera: yo soy el primero de los pecadores. Pero ¿realmente es consecuente lo que nosotros respondemos si respondemos eso con lo que vivimos en el día a día? Porque son dos cosas muy diferentes. ¿Realmente está ligado el concepto de lo que yo creo de mí mismo con mi forma de vivir en el día a día? Es ahí donde hoy vamos a ir a un personaje de la Escritura que está en Juan capítulo 1, del verso 19 en adelante. Ese va a ser el texto central. Vamos a hablar de un personaje que está ahí, pero como hemos aprendido, yo creo que todos aquí sabemos y tenemos muy claro, el centro de la Biblia no son ni los hombres que están escritos en la Biblia, ni vamos a exaltar a los hombres, pero sí es importante porque podemos hablar de lo que estos hombres han hecho, pero no viendo al hombre por sí mismo, sino la obra de Dios en esos hombres. Porque todos nosotros somos iguales que esos hombres, las mismas pasiones, las mismas formas de conducirnos podemos tener que esas personas. No podemos ver a esas personas como si fueran por encima de nosotros, porque al final el Dios de ellos es el Dios de nosotros. Dios nos ha capacitado, nos ha dado de su espíritu para que podamos vivir una vida conforme a lo que Él ha determinado. Pero sí vamos a ver ciertas cosas de este hombre que va a ser de Juan el Bautista, para que podamos tener una enseñanza en el día de hoy. Algo que Dios nos regale una perla de sabiduría, como lo dice el pastor, porque así es, la palabra de Dios es una perla de sabiduría que cada día nos lleva a ser transformados en el día a día. Ya no ser como ayer, pero mañana no ser como hoy, ser más como Cristo. Hay una palabra, bueno, buscando algunas definiciones de lo que tiene que ver, porque en la pregunta que yo estoy haciendo está implícita el ego, y lo contrario del ego es la humildad. Esas son las dos contrapartes que estamos viendo, cómo nos percibimos a nosotros mismos delante de Dios. Charles Spurgeon dice así acerca de la humildad: la humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo. Una estimación, por supuesto, como él fue un gran predicador,
el concepto que está haciendo no estaba siendo basado en una estimación de uno mismo basada en lo que yo creo que soy, sino basada en lo que la Escritura dice acerca de mí y acerca de Dios. Por supuesto que hay que hacer esa aclaración, una estimación correcta, pero bajo el conocimiento de quién es Dios. Hay una frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta que quisiera mencionarla porque es bastante edificante compartirla. Dice así: si eres humilde, nada te tocará, ni la alabanza ni la desgracia, porque sabes lo que eres. Si nosotros tenemos un concepto correcto de lo que Dios dice que nosotros somos, la alabanza no nos va a exaltar. ¿Por qué? Porque sabemos que somos delante de Dios. ¿Qué dice que somos nosotros? Que somos polvo. Entonces, nada que alguna persona diga contra nosotros nos debiera de ofender, porque más bien por el contrario, Dios dice que pasemos por alto la ofensa. Si nosotros tenemos un ego, lo primero que va a hacer es que eso va a hacer mella en nuestro corazón, va a traer un pensamiento no muy adecuado de lo que realmente nosotros somos. Y lo contrario también va a ser de la misma manera equilibrada, porque si cae la desgracia, si nosotros sabemos que Dios es el que moldea nuestra vida a través de las circunstancias, entonces en medio de eso voy a alabar a Dios y no voy a estar quejándome por la situación que pueda pasar en mi vida. Hace bastante calor, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios en todo momento. Y eso es parte de entender que esa es la soberanía de Dios. No importa la circunstancia, vamos a alabarle en medio de todo. Salmos 138, del verso 6. El verso 6 vamos a leerlo. Antes de entrar al texto, ¿verdad? Este es como una pequeña introducción. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces hay una llamada de atención de que Dios escucha cuando hay humildad, pero cuando el corazón del hombre es enaltecido delante de Dios, dice que Dios lo mira de lejos. O sea, no hay una atención de parte de Dios. Entonces, qué importante es tener en cuenta lo que significa la humildad. Porque si un creyente no tiene este concepto bien claro, podemos estar ofendiendo a Dios. Puede ser que Dios no esté atendiendo a nuestra voz. Porque eso lo vemos muy a menudo. Muy a menudo en las congregaciones, donde a Dios prácticamente se le da órdenes, donde se le dice qué hacer. Incluso personas delante de un púlpito decir que Él tiene el poder para decirle a los ángeles qué hacer. Esto no habla más que de un ego sumamente exaltado, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir, por favor, me acompañan en Juan capítulo 1, verso 19 en adelante, porque vamos a oír el testimonio de Juan. Al inicio de Juan capítulo 1, el otro Juan el discípulo amado, viene haciendo una introducción de quién es el Verbo, que era Dios, que estaba con Dios, ¿verdad? El que es exaltado sobre todas las cosas, que es el creador de todas las cosas. Y en el verso 19 viene y introduce el testimonio de Juan, pero no el mismo Juan, sino Juan el Bautista. Un hombre que vamos a ver
el testimonio, porque aquí dice precisamente, este es el testimonio de Juan en el verso 19, dice: cuando los judíos vinieron a Jerusalén, sacerdotes y levitas, hay que ser un puntual aquí, que no está hablando gente del pueblo, está hablando gente que tenía la posición de enseñar al pueblo, que tenía que enseñar quién era Dios o quién es Dios. Tenían la responsabilidad de trasladar el mensaje. Y vienen y le hacen una pregunta a Juan. Le dice: ¿tú quién eres? Y Juan responde y confesó, dice en el verso 20. Y no negó, sino que confesó, dice: yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un pensamiento, tenían una inquietud de realmente saber quién era, a ver si él se declaraba como el Cristo, porque sabemos que había una duda de parte de ellos. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú el Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y oiga la pregunta, que es precisamente el título que yo le puse al mensaje. ¿Qué dices de ti mismo? Vamos a ver la respuesta de Juan, porque realmente Juan, vamos a verlo más adelante, hay un testimonio que Jesús mismo dice de Juan, pero no me voy a adelantar, vamos a ver lo que Juan responde, para luego ver esa parte. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta respuesta que da Juan es lo que yo hoy quisiera traer como eje central de todo el mensaje. Que no nos apartemos de esta respuesta, porque realmente es aquí donde el Señor me ha hablado. Lo que quiero compartirles el día de hoy es en base a esta respuesta. Pero quiero primero, antes de seguir avanzando con esta respuesta, vamos a ir un momentito a Mateo capítulo 11, verso 7. Mateo 11, 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Eso es lo que Jesús dice acerca de Juan. No Juan de sí mismo, sino lo que dijo Jesús de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? Sabemos que Juan habitaba en el desierto, comía miel silvestre y langostas. O sea, era un hombre que vivía totalmente austeramente. No vivía con lujos, no vivía con nada de lo que nosotros hoy podemos disfrutar. Él sabía lo que venía. ¿Qué saliste a ver al desierto? Le dice a los fariseos. ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Es, ¿qué vienen a ver usted? Un hombre que es llevado para allá y para acá como si fuera alguien que no tiene firme una convicción de lo que viene a hacer. Porque eso no es lo que era Juan. Juan tenía una convicción. Entonces no iban a esperar que iban a manipular a Juan. No era, como lo dice ahí, una caña sacudida por el viento. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No iban a ver a un hombre con una posición que a la vista mostraba privilegios, de vestiduras espléndidas, de vestiduras caras. No es eso lo que venía a ver. No es eso lo que iban a ver. Más bien dice: he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, eso no es lo que van a ver. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y oiga lo que dice Jesús: sí, os digo, más que un profeta.
Ese es el testimonio que da Jesús de Juan el Bautista. Porque este es de quien está escrito, dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso está en Malaquías 3:1. Estaba escrito. Él enviaría un mensajero para que preparara el camino para él, que en este momento está hablando. Una de las cosas que es importante es, como le decía al principio, no veamos a Juan como lo ha expuesto el pastor. No veamos a Juan como un modelo a seguir. No, veamos a Dios trabajando en un hombre que es imperfecto, pero que Dios tiene el poder para transformar a una persona, que Dios puede hacer que una persona realmente cumpla el propósito para el cual Dios lo hizo venir a esta tierra. Y ese llamado es para él, y ese llamado es para cada uno de nosotros. La decisión está delante de nosotros. ¿Cómo vamos a conducirnos? Pero ¿qué tenemos que hacer para eso? ¿Cómo vamos a caminar de una forma correcta si nosotros no estamos alineados a la palabra de Dios? Si nosotros no conocemos cuál es el propósito de Dios. Porque en el conocimiento está la herramienta de realmente cómo vamos a vivir nosotros. Sin conocimiento vamos a vivir en una ignorancia que nos va a hacer conducirnos de una forma equivocada. Pero Dios nos da la capacidad de elegir entre buscar realmente el propósito de Dios y vivir de acuerdo a ello. En el verso 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Eso ya el pastor lo ha explicado, ¿verdad? Dice que el más nacido de mujer, ninguno mayor es que Juan el Bautista. Pero el más pequeño de los reinos de los cielos es mayor que él. ¿Qué está hablando? Dice: hermanos, nosotros tenemos un privilegio. El Espíritu mora en nosotros. Él no tenía el Espíritu permanentemente, pero en nosotros se ha derramado el Espíritu y vive en nosotros. Pero no es ahí donde yo me quiero enfocar. Porque primero quería ver el testimonio que da Jesús mismo de este hombre, de Juan el Bautista, para ver, sin embargo, a pesar de cómo se comportó Juan el Bautista. ¿Cuál es la declaración que Juan hizo ante la interrogante de los sacerdotes? ¿Cuál es la forma de responder? Pero no solamente con su boca. Porque como le decía al principio, o sea, nosotros fácilmente podríamos decir que nosotros no somos nada. Nosotros somos polvo. Y salimos de aquí y andamos criticando a todo mundo. Entonces, ¿cómo es que nos consideramos el último de los pecadores, el más pequeño, el polvo de la tierra, y salimos a ofender porque creemos que el otro está por debajo de nosotros? Porque Pablo es muy claro que dice que estimemos a cada uno como superiores a nosotros mismos. ¿Y realmente así es como vivimos nosotros? Porque no es con nuestra boca lo que Dios toma como cierto. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero Dios sabe cómo estamos viviendo. Dios sabe nuestra forma de vivir, lo que pensamos realmente en nuestro corazón. De apariencias nosotros podemos levantarnos y decir: sí, nosotros somos muy pecadores, y tener una vida
que no muestra que realmente hemos entendido que somos así. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ni siquiera él se refiere a sí mismo, dice que es una voz que clama en el desierto. Él no dijo, yo soy el profeta Juan, como muchos se declaran hoy mismo, a sí mismos. Él lo pudo haber dicho, yo soy el profeta Juan que viene a preparar el camino. No, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No dijo, yo soy el ungido, o yo soy el chineado, o cualquier otra cosa que usted o yo podamos pensar que somos más que otras personas, porque él tenía una autoridad que Dios le había dado de preparar el camino, de mostrar que el reino de los cielos había llegado y que él hacía un llamado al arrepentimiento. Pero eso no le elevó el ego, por el contrario. La escritura es muy clara que dice que cualquiera que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el más pequeño. Y Juan no es que es, uy, qué bárbaro, qué carga. No, es que él entendió este principio. Él entendió el principio de saber que si quiere ser delante de Dios algo, tiene que hacerse el servidor más pequeño. Ahora, no estoy diciendo con esto que es que tenemos que vestirnos de una forma inadecuada o que tenemos que abandonar todo lo que tenemos o que no podemos ni andar en carro. No estoy hablando de eso. Él lo vivió así porque él tenía un propósito en ese momento. No se trata de eso. Es como vivimos en nuestro corazón. Ese es el centro de todo. Porque tenemos mucho ego siempre en nosotros. Hay mucho ego que hay que sacar todavía. Porque siempre nos creemos mejor que los demás. Porque tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios, entonces señalamos cuando vemos a otras personas a actuar de una manera equivocada, como si nosotros fuéramos mejores. Él dijo solamente, soy la voz. Hay varias cosas particulares en esta declaración que quiero mencionar. Ellos le preguntaron, ¿quién es él? Como persona, ¿quién es él? Pero él respondió con una definición no de su persona, sino de la palabra que le da el nombre al sonido que produce nuestra boca, voz. Es un nombre que se le dio al sonido que sale de nuestra boca, ese es precisamente. Pero él no está haciendo referencia a la voz de un ser humano, sino a la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién es ese que clama en el desierto? Entonces, Juan está declarando que el sonido de uno que clama en el desierto, y hace una mención que está en Isaías 40, en el capítulo 1. Desde el capítulo 1 en adelante, quiero leer. Versículo. Isaías 40, versículo 1 en adelante. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que tu tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha sido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, en el verso 3. Ahí está la mención que hace Juan acerca de lo que se había escrito para ese momento, cuando Jesús estaba ahí. Esa palabra clama en
griego es kol, perdón, en hebreo es kol. Y lo que significa es, literalmente, tiene varios conceptos. Uno es alarido, clamor, estruendo, tronar o trueno. O sea, no es una voz así como suavecita, no es una voz que llama así como dando palmaditas en la espalda. No, es un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está aquí. Eso es lo que viene a decir Juan el Bautista. Prepárense porque el reino de Dios está aquí. Y continúa ahí diciendo: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. En el verso 4 dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Sabemos que cuando dice voz que clama en el desierto es un lugar que hay escasez, hay dependencia, hay dificultades. En el momento que Jesús está predicando, en el momento que Juan el Bautista empieza a predicar también, antes de que Jesús inicie su ministerio, podemos ver que lo único que hay es desierto. ¿Por qué desierto? Porque hay sequedad, hay miseria, hay oscuridad. Porque nadie ha visto todavía la luz tal y como la van a ver en el momento que Jesús empieza su ministerio. Entonces, en medio de toda ese momento difícil, ese momento de escasez, ese momento donde no hay esperanza para la raza humana, nosotros entendemos que ahora que la esperanza nunca se había ido, porque la promesa estaba, pero con la venida de nuestro Señor a la tierra, Él venía a traer la verdadera luz. La luz que nos muestra realmente en la condición que nosotros estamos. Una condición en la que sin Él es imposible agradarlo, que sin Él es imposible que nosotros veamos a Dios. Esa declaración hace referencia a su propósito más que a sí mismo. Cuando Juan dice que Él es la voz de uno que clama en el desierto, no está hablando de sí mismo, sino que está hablando del propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Él estaba destinado para eso, para venir a mostrarle, preparar el camino para el que había de venir, que ya estaba entre ellos. Venía a anunciar juicio, justicia y misericordia. Porque Dios tenemos que verlo tal y como Él es. No podemos ver solo la parte de misericordia sin presentar realmente todo lo que Dios es, porque Dios es juicio, es gracia y es misericordia, es amor. Porque hoy en día es muy fácil presentar una cara de Dios, y no es que no sea verdadera, pero le falta la otra parte. Una parte donde nos hace sentir cómodos cuando decimos que Dios es amor, y es amor, y es amor, y solamente es amor, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Con nuestro pecado Dios lo va a pasar por alto? Pues no. Necesitamos arrepentimiento. Y eso es lo que Juan venía a hacer, un llamado al arrepentimiento. Y él sabía que ese era su propósito, venir a preparar una iglesia para entregársela a aquel que lo iba a llevar
a buen puerto. ¿Cuál es nuestro propósito también? Nuestro propósito es primeramente nosotros tener una vida de arrepentimiento, pero mostrarle al mundo también que necesita arrepentimiento. Porque hoy la gente no se quiere arrepentir, prefiere irse de donde está, de la iglesia donde está, e ir a meterse a otro lado para seguir viviendo una vida que no honra a Dios y seguir contaminando a esa iglesia, y luego, si no les gusta lo que está ahí, se va a otra iglesia, y eso es lo que está haciendo la iglesia de hoy. No quiere arrepentirse, no quiere cambiar de rumbo. Lo que quiere es escuchar palabras bonitas, palabras que le levanten el ego, que crean que es muy grande delante de Dios. Y estamos deshonrando a Dios, y me incluyo yo porque esa es nuestra naturaleza. Nos gusta sentirnos bien, como decía mi hermana Aurora. Lo que ella expuso aquí es algo que viene todavía a agravar más lo que ya naturalmente el hombre trae. Ya el hombre trae lo suficiente para creerse el centro del universo. Y ahora viene una ideología que está metida en las iglesias que le dice: usted es carguísima, usted es súper. Por supuesto, el hombre le encanta escuchar eso. El hombre no le gusta que le diga: tiene que arrepentirse de su pecado porque si no va para el infierno. A nadie le gusta eso. Pero ¿cómo vamos a cambiar de actitud? ¿Cómo vamos a cambiar de rumbo? Vamos para un abismo con nuestros ojos vendados y no queremos que se nos sean quitadas nuestras vendas. Entonces nos enojamos. Si alguien nos dice: no camine por ahí porque se va a ir al abismo. No se meta conmigo, yo sé lo que hago. Porque preferimos estar vendados a que alguien nos diga: vas por mal camino. La declaración que Juan hace, lo que revela es que que Juan conoce quién es Dios. No que Juan es muy carga, como lo vengo repitiendo, para que no nos hagamos un concepto equivocado. Porque la diferencia entre lo que nosotros vamos a actuar en nuestra vida es si conocemos a Dios. Por eso la iglesia está como está, porque no conoce a Dios. Porque los predicadores no dedican tiempo a conocer quién es Dios para mostrarle al pueblo quién es Dios. Ese es el problema que está pasando. Pastores que no se preparan, pastores que son vagos, predicadores, incluyendo a todos nosotros debemos incluirnos. Realmente estamos haciendo el trabajo de una manera responsable para conocer quién es Dios, para mostrarle al pueblo quién es Dios. Para que nosotros tengamos un concepto de nosotros mismos realmente equilibrado, como Dios lo dice. Siguiendo en Isaías 40, en el verso 6, dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Eso lo está diciendo Isaías, pero es algo que era haciendo referencia a lo que había de venir. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Vea el concepto que realmente nosotros debemos transmitir, o sea, lo que Juan venía a transmitir, haciendo eco de lo que se había dicho en Isaías, era traernos a conciencia que dice que toda carne es hierba. Cuando habla de carne está hablando de humanidad, de lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Como la hierba. Y toda gloria como flor del campo. ¿Qué dice el verso 7? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Seca la hierba y marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sí, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
¿qué es lo que tenía que decir a voces entonces? Era un llamado al arrepentimiento, pero aquí está siendo más específico, dándole a conocer al hombre, el hombre, para que le diga lo que Dios está diciendo: ustedes no son nada. Y no es una ofensa, es que literalmente no somos nada. Usted y yo somos algo porque Dios ha decidido amarnos. Porque Dios derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo estemos aquí. Eso le da una dimensión abismal. Pero no es por usted y por mí. Es por lo que Él hizo. No tiene nada que ver con nosotros. Es por su carácter, es por lo que Él es. Entonces no nos creamos que somos superiores a ninguno, mis hermanos. Hay una frase que me quedó grabada de un pastor, bueno, no voy a decir qué nombre era, pero hay una frase que él decía que a mí me quedó grabada. Él decía: todos somos hechos con la misma masa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos ni mejor ni peores que absolutamente nadie. Nosotros vemos en redes sociales, como decía mi hermano, ataques aquí, para allá y aquí, porque ¿qué es lo que pasa? Unos se creen mejores que otros, porque unos creen tener la razón y los otros se creen que los otros son los que tienen la razón. Y ahí todo el mundo opina como si la verdad la tuviera cada uno en individual, cuando la verdad la tiene solamente Dios. Y Dios es el que conoce el corazón de cada uno y va a ser juzgado de acuerdo a eso. Pero a veces nos creemos como Superman, como que nosotros, por el privilegio que Dios nos ha dado de conocer un poquito más tal vez que los demás, entonces tenemos la autoridad para hacer esto. Y tal vez no lo hacemos de una forma descarada, pero en nuestro corazón ahí está. Y estamos esperando cualquier chispita para que eso salga. Alguien habló de alguien y estamos como atentos para ir de segunda, ¿verdad? Pero ¿cómo nos cuesta entender realmente que si somos diferentes es porque Dios lo decidió, no porque usted y yo lo hayamos decidido? Eso no tiene que ver con nosotros. Entonces la voz que clama en el desierto dice que da voces. A lo cual Isaías responde: ¿qué tengo que decir a voces?, decía él. Esto nos pone en una posición que si no nos lleva a ser humildes delante de Dios, esta palabra que dice aquí: toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo, es lo que Dios le dice a Isaías que tiene que clamar a voz. Ese es el mensaje que Dios nos quiere transmitir el día de hoy. Tengan esto presente. Ustedes por ustedes mismos no son nada. ¿Qué dijo Jesús? Sin mí no podéis hacer nada. Y nada es nada. O sea, ustedes sin mí están perdidos. Somos dependientes de Él 100%. No es casualidad que precisamente Juan entiende perfectamente esta verdad, hablando de lo que Isaías hablaba ya. Porque él entendía muy claramente que él era eso, él conocía las Escrituras. Él entendía que él era como la hierba, que él solamente estaba de paso, que él venía a preparar a una iglesia para entregársela realmente el que sí era el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por eso Él pudo cumplir su ministerio de una manera correcta. No voy a decir perfecta, porque ningún ser humano va a hacer las cosas de una manera perfecta. Imposible. Ninguno de nosotros vamos a decir, desde aquí en adelante yo voy a... No, mis hermanos, no vamos a ser perfectos. Pero entendiendo el carácter de Dios, entendiendo que Dios nos llama a que le conozcamos verdaderamente, a que entendamos que nosotros delante de Él somos tan minúsculos que no podemos nunca ponernos por encima de absolutamente nadie, que no estamos aquí para hacer juicio contra nadie, que tenemos que llamar a reprender, sí, con amor, con misericordia. Muchas veces uno ve situaciones muy difíciles, como estábamos comentando un día de estos en una de las reuniones, como esto que sucedió de este niño que murió en manos de personas que están haciendo lo incorrecto. Pero nosotros, si no tenemos conocimiento del carácter de Dios, lo primero es señalar, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a tener misericordia. Porque es muy fácil desde aquí acusar y decir, es que estas personas lo que merecen es esto y lo otro. ¿Y qué nos hace diferentes a ellos? Solo la misericordia de Dios. Y así con todo el mundo. Necesitamos conocer quién es Dios. Conocerlo de verdad para que nosotros tengamos un concepto verdaderamente equilibrado de quiénes somos nosotros delante de Él. Conocer a Elohim, que creó los cielos y la tierra, el Creador, el Dios Trino. Génesis 1:1, Él fue que creó todas las cosas que existen. A Él debemos conocer. Conocer al Adonai. Dice Éxodo 34:8-10. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que antes ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verán la imponente obra que yo, el Señor, haré por ti. Solo Él puede hacer cosas imponentes. El Rafá, Éxodo 15:26, les dijo: yo soy el Señor tu Dios. Si escuchan mi voz, hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo, el Señor, les devuelve la salud. Él es nuestro sanador. El Shabbaot, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio, el Dios de Jacob. Salmo 46:7. Conocer al Jehová Nisi, Éxodo 17:15 y 16. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano del estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Jehová Jireh, Génesis 22:13 y 14. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Por eso hasta el día de hoy
se dice, en su monte proveerá el Señor. Dios es nuestro proveedor. Pero no está hablando de cosas materiales, está hablando de que Jesús era la provisión de salvación para nosotros. El Elión, Salmo 7:17. Alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. El Shaddai, Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le presentó y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. A ese Dios. Y hay muchos más nombres del cuales habla todo lo que Dios es. Hay más de 20 nombres que cada uno hace referencia de lo que Dios es en nosotros. Y a ese Dios es el que tenemos que conocer. Porque si no le conocemos, nos vamos a perder. Y cuando le hablo de perder, estamos hablando de no hacer su justicia, no hacer lo que Él ha destinado para cada uno de nosotros. En el verso 24, igual del capítulo 1 de Juan, dice así: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, continuando con la historia de lo que Juan venía diciendo. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno, quien vosotros no conocéis. Ellos no se pueden humillar delante de Dios precisamente por esto, porque dice que está en medio de vosotros, pero vosotros no le conocéis. Porque esa es la vida eterna, conocer a Él, conocer a Dios. ¿Cómo vamos a humillarnos delante de un Dios que no conocemos? ¿Cómo la gente va a humillarse delante de un Dios que no conoce? Si no se predica de ese Dios. No, pero es que sí se predica que Dios es amor y que Dios... Prediquemos a un Dios completo, un Dios y tal y como se presenta en las Escrituras. No sesgar la palabra de Dios para mostrar solamente lo que nos conviene. Ese es el llamado que tenemos nosotros, mis hermanos. Dios nos está haciendo una encomendación a cada uno de nosotros, mis hermanos, importantísima. Porque Dios se ha guardado un remanente para que la palabra de Él siga trasladándose de una manera fiel. No podemos decir que solamente es para edificación nuestra. No somos los únicos. Pero tenemos que sentirnos privilegiados de que Dios nos está tomando en cuenta para que su palabra sea trasladada de una manera fiel. Es nuestro trabajo. Y quiero terminar con el verso 27 del capítulo 1 de Juan. Una declaración que realmente nosotros debemos llevarla en el corazón, realmente que esa sea toda nuestra vida. Este es el que viene después de mí, dice Juan, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mis hermanos, nosotros no somos dignos de nada, no somos dignos de siquiera estar aquí. Yo no soy digno de venir y hablar de un Dios tan grande, tan maravilloso. No somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Pero Él decidió que así fuera. Él decidió amarnos. Pero también demanda una responsabilidad. Tenemos
una responsabilidad probablemente muchísimo mayor de la que nosotros creemos que tenemos. Porque Dios se ha guardado un remanente para que sea luz en medio de la oscuridad, en medio de un desierto que no le conoce, que no conoce a Dios. Nosotros estamos siendo llamados para ser una voz de aquel que clama en el desierto. Una voz que clama por arrepentimiento, para que no sigan deshonrando a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios perfecto. Un Dios que merece toda la gloria y toda la honra en todo momento. Y no sigamos ofendiéndolo, aprovechando cada oportunidad para hablar de los hermanos, para pisotear a las personas. Es un llamado a ser humildes delante de Dios y reconocer que no somos nada sin Él y que Él es todo. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque lo único que merecemos, Señor, es ser exterminados, Señor, pero tu grande amor y tu grande misericordia, Señor, se muestra en que nos tienes aquí, Señor, para aprender de ti. Nos tienes aquí, Señor, para que podamos honrarte, Señor, con nuestra vida, Señor, entendiendo que no somos absolutamente nada, Señor, delante de ti, Señor, pero que tú nos has dado, Señor, un regalo maravilloso, un regalo eterno, Señor, es estar en tu presencia, Señor, por siempre y para siempre, Señor, sin merecer absolutamente nada. Danos humildad, Señor, para reconocer que no somos mejores que nadie, Señor, que absolutamente nadie, porque somos hechos, Señor, de la misma masa que todos los demás. Y que lo único que debemos hacer, Señor, más bien es ser misericordiosos, Señor. Y rogarte a ti, Señor, por esas almas, Señor, que no te conocen. Y traer palabras, Señor, para las personas que no te conocen, Señor, que puedan venir a un arrepentimiento genuino, Señor. Gracias te doy por mis hermanos. Gracias te doy por la vida del pastor, Señor. Gracias te doy por mi vida, Señor, por todo, Señor. Todas las cosas que tú haces, Señor, porque todo es perfecto. Gracias por este tiempo. Gracias por tu exhortación, Señor. En el nombre de Jesús.